Bendiciones, mis amados. Bueno, llegó la hora. Tú sabes, tengo 31 años de conocer al Señor con todos los altibajos que da eh, conocer y empezar a amarle y amar su palabra y el tiempo con Él. Y nunca me propuse en mi corazón a hablar de las cosas apocalípticas y el final del mundo, porque hay tanto que hablar sobre la gracia del Señor. Y pues la gracia del Señor no es solamente pan, rosas y pasteles bonitos. No, tiene que usted vivir su vida normalmente con todas las premuras, dolores, angustias, procesos y victorias. Esa es la vida de todos los seres humanos. Pero dado a el celo que me consume por la gracia y viendo cómo por el internet, ahora que es un medio de comunicación muy poderoso, gente asustando a la iglesia y aún, bueno, el pecador debe estar asustado siempre, porque va a perder su alma, pero pues llenando a la gente de terror, de que estamos a las puertas en los últimos días, las últimas semanas, y ya la gente paralizada, que ¿para qué vamos a hacer cosas? Si ya el Señor viene, todo el mundo está hablando que está a las puertas. Bueno, pues, y se basan en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21 y Daniel, Tesalonicenses y las cosas apocalípticas. Entonces vamos a narrar. Abre tu Biblia, ten papel, lápiz para escribir, porque es bien importante que no torzamos la escritura. Tampoco voy a tratar de que yo pueda manipular tu pensamiento, sino que tú saques tus propias conclusiones. Y pues vamos a hablar de la élite de este tema, que es Mateo 24. Si tú tienes una Biblia moderna, no de ahora 20 ni 30 años, pues ella en muchos lugares empieza por títulos los temas. Y vas a encontrar en los 3 evangelios que te mencioné que hablan sobre la profecía del Señor para la destrucción del templo. El templo que había Herodes levantado. Un templo levantado más con las ambiciones del hombre que por mandato divino, superando todo lo que Salomón había hecho en dimensiones, en atrios, en cantidad de cosas, ¿ya? Y lo había tratado de hacer mucho más lujoso que eso. Entonces Jesús estaba en el templo de las pocas veces que fue. Creo que la Biblia narra como unas 3 o 4 veces que él estuvo dentro del templo. Entonces dice que él estaba con sus discípulos y salió. Entonces en Mateo 24, el versículo 1, dice, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el templo de Herodes era la maravilla arquitectónica del momento. Un edificio resplandeciente por donde usted los pudiera mirar. Mas respondió el Señor y les dijo, ¿veis todo esto? O sea, todo esto que os maravilla a ustedes. En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo mismo, voy a tomar Lucas y a tomar Mateo, que son muy parecidos. Marcos también es pues, igual, tiene 2 o 3 diferencias en donde él aclara algún versículo un poco más. Y entonces dice que va a comenzar a hablar sobre señales antes del fin. Pero tenemos que tener en cuenta
señales antes de cuál fin. Usted tiene que estar cuando lee la escritura, para leer la escritura es bien importante tener dos cosas bien claras. Y esto me lo propuse hace muchísimos años. Usted no puede entender el pensamiento judío si usted no conoce la cultura, sus hábitos, su posición política, lo que ellos piensan como gobierno y lo que ellos piensan referente del Señor. Entonces, nosotros queremos muchas veces con la mentalidad occidental comprender la mentalidad oriental. Profeta, pero es que la Biblia es para todas las naciones. Sí, Señor, pero hay cosas que están escritas con ejemplos que solamente los narra el Señor allí, porque Él no estaba ni en Colombia, ni en Guatemala, ni en México, estaba entre su pueblo, porque Él vino para ellos, que ellos lo desecharon, fue otra cosa. Entonces, Él usó los ejemplos con la cultura. Indudablemente que sus palabras, aún usando los ejemplos sociales y culturales e históricos, sirven para todas las personas en todo el planeta. Y entonces dice Mateo que él estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Porque tienes que contemplar esto. Herodes se demoró 40 años en hacer el templo. En otras escrituras, los judíos, la élite, le dijo, 40 años nos demoramos en hacer el templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Sí, estás loco, muchacho. Entonces los discípulos conocían desde niños cómo fue la construcción del templo y que él dijera que no iba a quedar nada y que en 3 días él lo iba a levantar. Lo han escuchado que él le dijo a todo el poco fariseos. Entonces ellos, esto necesita una aclaración. Vamos a preguntarle. Entonces esperaron que estuvieran solos con él, como muchas veces sucedía. Y entonces se le acercaron y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Entonces ellos no solamente le preguntan que les explique el cómo y el cuándo, sino que lo enfocan en la pregunta. Entonces la primera pregunta es, ¿cuándo va a suceder la destrucción del templo? Que él está diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra. Es la primera pregunta. Y después sigue explicando ahí en el mismo versículo, ¿y cuál será la señal de tu venida? Ya eso es una pregunta diferente a la destrucción del templo. ¿Ya? Y entonces después, esa es la segunda. Y la tercera es, y de la consumación de este siglo. O sea, la primera sobre la destrucción del templo, la segunda sobre su venida y la tercera, cuándo es el tiempo contemplado en relación con todo esto que tú nos estás diciendo. ¿Cuál es el tiempo determinado en que se van a cumplir todas estas cosas? Esa es la tercera pregunta. Entonces el Señor ahora empieza en el resto del capítulo, igual en Marcos, igual en Lucas, a responderles cada una de esas preguntas. Entonces, para que tengas una idea, la primera pregunta sobre la destrucción del templo nos va a tomar mucho tiempo. Yo sé que no puedo ir a la carrera. ¿Por qué razón? Porque entonces vas a tener puros poquitos y vas a estar más confundido que todos los que están confundidos allá afuera pensando que esto se va a acabar mañana o este año. ¿Ya? No, no es así. ¿Ya? La escritura nos lo va a enseñar. ¿Ya? Cómo deben de pasar cosas. ¿Ya? Entonces Jesús empieza respondiéndoles. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. O sea, la primera respuesta que el Señor le da a ellos es
que no vayan a ser engañados y no tiene nada que ver con el templo, con la pregunta que ellos les hicieron de cuándo sería la destrucción del templo, cómo sería. Entonces, él empieza diciéndoles que lo primero que va a pasar es que iban a ser engañados. ¿Cómo? Levantándose falsos cristos. ¿Ya? Entonces, aquí es donde es muy importante conocer de historia de ese tiempo que nos pueda enriquecer lo que está escrito. ¿Por qué razón? Porque si usted no tiene un testimonio de alguien que haya visto lo que pasó y lo haya escrito, pues usted va a comenzar a imaginar, a sacar versículos, a comenzar a alinearlos con otros capítulos de otros profetas y va a hacer un arroz con mango. ¿Ya? Entonces, lo primero que él responde es que se van a levantar falsos cristos. Ahora, entienda lo que está pasando. El pueblo pensaba que cuando el Mesías llegara, el Cristo, los iba a liberar de la opresión del pueblo de Roma contra ellos y de otros pueblos que trataban de oprimirlos por creencias religiosas. Entonces, Jesús les está anunciando que cuando Él no esté, se van a levantar falsos cristos, ¿ya? Con el espíritu del anticristo. Ahora, la palabra anticristo, ¿cierto? Eso no quiere decir que es alguien que va a pelear contra Cristo. No, si ya Cristo lo había vencido en la cruz. La palabra anticristo es alguien que va a usurpar, a colocarse en la posición del Mesías que ellos estaban esperando. Porque ellos cuando mataron al Señor, seguían esperando que se levantara entre ellos uno que fuera el libertador de la opresión en que ellos estaban sometidos. Entonces, cuando tú no tienes cómo poder ubicar esta situación, porque no nos enriquecemos con la literatura escrita de testigos que vivieron esos hechos y que narraron y dejaron escritos que han perdurado hasta la fecha. De gente que vio los hechos y que vieron cómo la profecía se cumplió. Vamos, yo sé que tú estás hambriado ahora mismo porque yo te diga los testigos. Tengo varios, pero solamente voy a usar dos, ya que te los voy a ir narrando en la medida que vamos haciendo este negocio. Entonces, él les anunció eso, porque de eso es que se desencadenaba la destrucción del templo. Nadie podría coordinar, ¿cierto? Si uno no conoce y se enriquece con lo que pasó entre la cruz y la destrucción del templo, ¿eh? En hechos que nos puedan decir por qué el Señor dice, cuando le preguntan sobre la destrucción del templo, les habla de los falsos cristos que se van a levantar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mire, los apóstoles que escribieron, ninguno escribió de los hechos entre la cruz y la destrucción del templo. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron llamados a llevar la gracia del evangelio. Por esa razón, en mis 31 años, yo jamás he tocado estos temas. En ninguna parte, en ningún país, en ningún continente, ni en ningún púlpito. ¿Por qué razón? Porque considero que es como perder mucho el tiempo en las cosas que no necesitamos. Pero me veo ahora y he sido movido por mi Señor a tener que aclarar estas cosas en base a lo que la escritura dice.
ya sin salirnos de ella por ningún momento. Mira esto, mira lo que Lucas dice comparado con Mateo, y ya te medio solté una chispita de perla, ya que Jesús hizo una conexión entre los falsos cristos que se iban a levantar después de que él se fuera con la destrucción del templo. Y en la medida que avancemos, tú vas a destruir el por qué una cosa tiene que ver con la otra. ¿Ya? Porque es que Jesús hablaba con la profundidad de que él conocía la presciencia y la predestinación de las cosas, que te lo dije en el capítulo anterior, ¿ya? Presciencia es la virtud que solo tiene Dios de conocer las cosas antes de que las cosas sucedan, y él conoce la respuesta. Por tal razón, como ya conoce las cosas, él puede predeterminar las cosas, predestinar las cosas, escribirlas como van a entonces pasar. Dice Lucas, hablando de la misma parte de la destrucción del templo, después del versículo 5, porque los primeros 4, él narra la viuda que dio las 2 moneditas y que el Señor dio que a la que más había dado. Y dijo, y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas motivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya Lucas aquí comienza a hablar más clarito. Van a venir unos días que van a ser muy complicados, muy difíciles. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo sucederá esto? La misma pregunta que hacen con Mateo. ¿Y qué señal? ¿Cómo sabremos cuándo estas cosas van a pasar? Entonces Lucas dice, ¿y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigas. A mí me encanta cuando Lucas, claro, tenemos que entender, él es un doctor, ha estudiado, ha estado con los mejores de su época, los pensadores, mejores filósofos de todo, tiene literatura, puede plasmar más claro, con más detalle que Mateo, que simplemente era un cobrador de impuestos. Tenía relaciones con gente que era mala, corrupta. Este no, este tenía que sanar enfermitos, ¿ya? Pero había estudiado para eso. Entonces, vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. No lo sigas. Ok, te voy a hablar de uno de mis testigos porque ya veo que el tiempo me está acosando. Existen 2 testigos oculares que confirman los hechos que nuestro Señor profetizó, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, que fueron historiadores, los hechos de los romanos y del pueblo judío. El primero es Flavio Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo y murió en el año 100, y fue testigo de la muerte del último apóstol Juan. Era un judío fariseo, descendiente de familia de sacerdotes, revolucionario por convicción, porque creía que el Mesías debería de liberarlos del mandato y la esclavitud judía. Por eso participó en la revuelta del año 62 contra Roma y fue puesto preso en Roma, pero debido a su preparación y a su preparación literaria y el deseo político y liderazgo político, porque él fue el que comandó aquella revolución, aquella revuelta contra Roma. Comenzó a tener privilegios con la cúpula de hombres importantes de Roma porque hablaba diferente e enseñaba lo que el pueblo judío pensaba y quería, hasta llegar al emperador por medio de Flavia, su esposa. Y ella se maravillaba cuando Flavio comenzaba a hablarle. Y allí fue aceptado en la familia imperial como uno de sus consejeros y diplomáticos por sus dotes de estadista y de sus libros que deberíamos leer.
Esto es muy importante. La iglesia se quedó solamente leyendo versículo y versículo y es cierto, la palabra de Dios debe ser nuestra brújula. Pero tenemos que no desechar la riqueza que hay en historiadores de la época, de los primeros años, los 50, los 100, los 150, los 200. Uno debería leer como mínimo la historia de la iglesia hasta los 400 años. A Eusebio y otros tantos que hay ahí que se pueden conseguir los libros. Mis amados, no te estoy hablando de una cosa que no podamos hacer hoy en día con la cantidad de información que tenemos. Esto no es para llenarnos la cabeza de basura, es para enriquecernos y poder entender qué quería el Señor decir con los falsos cristos. ¿Ya? Él tiene un libro que se llama La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías. Esos dos libros, yo tengo 4 de él, pero esos dos son importantísimos y los he leído hace como 20 años atrás y me sirvieron para aclarar muchas cosas y poder hacer ejemplos que nos sirvan en este continente sacado de la cultura judía. ¿Mm? Donde narra todos los hechos desde la cruz y hasta la destrucción del templo y lo que vivió, pues él estuvo allí. Y después de estas gran tragedias para el pueblo judío, en donde él narra todo lo que pasó desde que él, año 37 hasta el año 70, ya grabó todo, lo estudió, era un hombre muy, muy preparado, desde la cruz hasta el templo, porque esto tiene mucho que ver con las profecías dadas por el mismo Señor. Y hay otras escrituras adicionales que no las voy a tocar porque no me quiero meter en cosas de apocalipsis y tragedias y drama, pero sí me interesa aclarar todo lo que tiene que ver con Mateo, Marcos y Lucas, ya hasta la destrucción del templo. Pero se me acabó el tiempo y no alcancé ni a la pre-introducción. Ay, mis hermanos, como quisiera poder hablar por horas, pero bueno, no se puede, no lo vas a ver, te vas a cansar, me vas a pagar, así que te espero el lunes para seguir en el tema. Te vas a enriquecer. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Sé, Padre, que muchas cosas se van a aclarar, muchas doctrinas que nos han enseñado se van a caer, porque no van a tener sustento bíblico y vamos a comprender cómo el Señor habla tan claramente y la Biblia está llena de ejemplos que tienen que ver con estos momentos. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, gracias a mi Cristo. Amén y amén.